Título atractivo drama turco al rojo vivo. Kerem y Hande, pasión, lágrimas y el desgarrador final de un cuento de hadas, y más allá, un análisis profundo de amores turcos en la pantalla y fuera de ella. Guión del vídeo Hola, mis amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para un viaje lleno de pasión, intriga y sí, también mucho drama, porque hoy vamos a sumergirnos en el turbulento mundo de las relaciones en la pantalla, y fuera de ella, de algunas de las parejas más queridas del universo de las series turcas. Hoy vamos a explorar esas historias que nos enganchan, nos hacen suspirar, y a veces, hasta nos sacan una lágrima. Vamos a hablar de esos romances que traspasan la pantalla y nos hacen preguntarnos, ¿es real, o es simple magia de la televisión? Prepárense para un recorrido por el amor, el desamor, los rumores y los finales inesperados, aderezado con análisis de expertos y algunas curiosidades jugosas que seguro no conocían. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor. Si les gustan las series turcas tanto como a mí, si les gusta este tipo de contenido, denle un buen me gusta a este vídeo y, lo más importante, suscríbanse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes, y no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que les avise cuando suba algo nuevo. Ahora sí, vamos al drama. Empezamos fuerte porque sí, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título ya lo adelantó, drama turco al rojo vivo. Esta pareja, que nos enamoró en la serie Senkalkam, se convirtió en un fenómeno mundial. No solo por la serie en sí, sino por la tangible esperanza que inyectaron en la idea de que el amor verdadero puede nacer en los sets de filmación. Senkalkam es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Eda odia a Serkan porque él es el responsable de que pierda su beca para estudiar en el extranjero. Por una serie de eventos desafortunados, se ven obligados a fingir ser pareja. Como se pueden imaginar, esa simulación de romance poco a poco se convierte en algo real. La serie es una mezcla perfecta de humor, romance y drama, con unos personajes entrañables y una química innegable entre sus protagonistas. El género es, sin duda, comedia romántica, pero con toques de drama familiar y de superación personal. Los actores principales, como ya mencionamos, son Hande Erçel y Kerem Bürsin, y sus interpretaciones son simplemente magníficas. La serie se hizo famosa no solo por la trama, sino porque el amor que se profesaban en la pantalla traspasó la misma, llegando a confirmarse su relación fuera de ella. La confirmación fue un festín para los fans, que veían sus deseos materializados en la vida real. Lo relevante de esta serie para el tema de hoy es que, además de ser una historia de amor preciosa en la pantalla, se convirtió en una historia de amor real, al menos por un tiempo. Kerem y Hande eran la pareja perfecta. Los fans estaban enloquecidos. Cada foto, cada aparición pública se convertía en noticia. Parecía un cuento de hadas. Los hashtags #Anker inundaban las redes sociales, y la expectativa por su futuro juntos era palpable. Se les veía radiantes, enamorados, viajando, compartiendo momentos íntimos, alimentando la fantasía de sus seguidores. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo un final inesperado. Después de meses de especulaciones, se confirmó la ruptura entre Kerem y Hande. Y aquí es donde entra el drama. Los rumores apuntaban a diferentes causas, diferencias irreconciliables, presiu superíndice 3n mediu tica, incluso, la intervención superíndice 3n de terceros. Pero la verdad es que nunca se supo con certeza que copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. La presiu superíndice 3n mediu tica en particular, se rumorea que fue un factor importante. Imaginen la dificultad de mantener una relación superíndice 3n bajo el constante escrutinio público, donde cada gesto, cada mirada, es analizado y reinterpretado hasta la saciedad. Lo que subimos fueron titulares como el que da título a este vídeo: Kerem desechó lágrimas por Hande a las puertas de su casa. La prensa del corazu superíndice 3n turca se encargó superíndice 3 de magnificar cada detalle de la ruptura, creando un drama aún mayor. Y aunque no podemos confirmar la veracidad de todas las informaciones, lo cierto es que la separación superíndice 3n de Kerem y Hande fue un golpe duro para los fans de la serie y, en general, para todos los que creían en su historia de amor.
El impacto emocional fue considerable, con muchos fans expresando su decepción superíndice 3N y tristeza en las redes sociales. Algunos incluso argumentaron que la ruptura ha arruinado la magia de la serie. Un dato interesante de esta serie es que aunque la trama principal gira en torno al romance entre Eda y Serkan, también copyright N hay historias secundarias muy interesantes, como la de las amigas de Eda, que aportan un toque de humor y frescura a la serie. Además, la serie fue un éxito internacional, vendiéndose a más de 80 países y convirtiendo a Hande y Kerem en estrellas globales. La serie se filmó en Estambul, y los escenarios son simplemente espectaculares, desde los jardines llenos de flores hasta las lujosas oficinas de Serkan. El éxito de Senkalkam trascendió las fronteras turcas, generando un fenómeno fan en países como España, Italia y diversos lugares de América Latina, donde las series turcas gozan de gran popularidad. Cambiando completamente de tercio, pero manteniéndonos en el mundo del drama, vamos a hablar de otra serie turca que también ha dado mucho que hablar, Aşk Memnu. Esta serie, emitida originalmente en 2008, es un clásico de la televisión turca y sigue siendo muy popular hoy en día. Aşk Memnu es considerada por muchos críticos como una de las mejores series turcas de todos los tiempos, tanto por su calidad de producción como por sus interpretaciones magistrales. Aşk Memnu es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y bella mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, con el objetivo de vengarse de su madre, que también estaba interesada en Adnan. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego con el que inicia una relación prohibida. La trama se desarrolla en un ambiente de lujo y sofisticación, donde las apariencias lo son todo y los secretos se esconden detrás de sonrisas falsas. La serie está llena de intriga, pasión, celos y traición. Los personajes son complejos y llenos de matices, y la trama es muy adictiva. Los actores principales son Beren Saat, Kwan Tatltu y Selçuk Yöntem. Las actuaciones son impecables, especialmente la de Beren Saat, que interpreta a una Biter llena de contradicciones y deseos reprimidos. La química entre Beren Saat y Kwan Tatltu era palpable, lo que contribuyó al éxito de la serie. Para el tema de este vídeo, Aşk Memnu es relevante porque es un claro ejemplo de una relación que, aunque apasionada y emocionante, está condenada al fracaso desde el principio. Es una historia de amor prohibido que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La serie nos muestra cómo la pasión puede cegarnos y llevarnos a tomar decisiones que lamentaremos profundamente. La serie es una advertencia sobre los peligros de la infidelidad y las consecuencias de no controlar nuestros impulsos. Un dato interesante sobre esta serie es que está basada en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a principios del siglo XX. La novela ya había sido adaptada a la televisión en el pasado, pero esta versión de 2008 fue la que alcanzó mayor éxito y popularidad. La serie se rodó en Estambul, en una lujosa mansión que se convirtió en un símbolo de la serie. El vestuario también fue muy importante y los vestidos de Biter se convirtieron en tendencia en Turquía. El final de la serie fue uno de los más vistos en la historia de la televisión turca, y generó un gran debate entre los espectadores. El impacto cultural de Aşk Memnu fue tal que incluso se convirtió en tema de conversación en círculos académicos, donde se analizó la serie desde perspectivas sociológicas y psicológicas. Y ahora vamos a hablar de una serie un poco más reciente, que también ha tenido un gran impacto en el público, Sadakat-Siz. Sadakat-Siz es una de las series turcas más exitosas de los últimos años, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sadakat-Siz es un drama psicológico que cuenta la historia de Asia Yılmaz, una doctora exitosa que tiene una vida aparentemente perfecta, un matrimonio feliz, un hijo maravilloso y una carrera brillante. Sin embargo, su mundo se derrumba cuando descubre que su marido, Volkan, la está engañando con una joven llamada Derin. A partir de ese momento, Asia decide vengarse de Volkan y Derin, y recuperar el control de su vida. La serie explora temas como la traición, la venganza, el empoderamiento femenino y la lucha por la justicia. La serie es un thriller psicológico lleno de suspense, giros inesperados y personajes complejos. La trama es muy adictiva y te mantiene enganchado desde el primer capítulo. Los actores principales son Cansu Dere, Canezin Doruk y Melis Sezen. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Cansu Dere, que interpreta a una Asia fuerte, decidida y vengativa. Cansu Dere ha sido elogiada por su interpretación de Asia, que la ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía.
Lo relevante de Sadakat Sith para nuestro tema es que nos muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad en una relación. La serie explora los sentimientos de traición, dolor, rabia y venganza que experimenta Asia al descubrir la infidelidad de su marido. También nos muestra cómo la infidelidad puede destruir una familia y tener un impacto negativo en la vida de todos los involucrados, incluyendo los hijos. La serie plantea preguntas sobre la moralidad, la justicia y la posibilidad de perdonar una traición. Un dato interesante sobre esta serie es que está basada en la serie británica Dr. Foster. Sin embargo, la versión turca ha adaptado la trama a la cultura y sociedad turcas, añadiendo nuevos personajes y situaciones. La serie se rodó en Estambul y sus alrededores, y los escenarios son muy importantes para crear la atmósfera de suspense y drama. La serie ha sido un éxito internacional, vendiéndose a más de 50 países. El debate sobre la infidelidad y sus consecuencias que generó la serie fue intenso en redes sociales. La serie también ha generado debates sobre el papel de la mujer en la sociedad turca y la importancia de la independencia económica femenina. Y para terminar con nuestro recorrido por el drama turco, vamos a hablar de Erkenci. Esta serie, a diferencia de las anteriores, es una comedia romántica, pero no por eso está exenta de drama. Erkenci es una serie que destaca por su ligereza y optimismo, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una historia de amor con final feliz. Erkenci cuenta la historia de Sanemaiden, una joven soñadora y un poco despistada que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar que sus padres la obliguen a casarse. Allí conoce a Candivit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático que ha viajado por todo el mundo. Entre Sanem y Can surge una atracción inmediata, pero su relación se complica por una serie de malentendidos y obstáculos. La serie es una oda a la libertad, la aventura y la importancia de seguir nuestros sueños. La serie es una comedia romántica ligera y divertida, con toques de drama y aventura. La trama es sencilla pero entretenida, y los personajes son muy carismáticos. Los actores principales son Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre Demet y Can era palpable, y muchos fans creían que su relación iba más allá de la pantalla. La serie catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman, convirtiéndolos en dos de los actores más populares de Turquía. Para el tema de hoy, Erkenci es relevante porque, al igual que Sen Kalkam, generó rumores de romance entre sus protagonistas. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y los fans estaban convencidos de que estaban enamorados en la vida real. La pareja se convirtió en un referente de estilo y belleza, y sus seguidores imitaban su forma de vestir y peinarse. Sin embargo, a pesar de las especulaciones, Demet y Can nunca confirmaron su relación. De hecho, después de que la serie terminara, surgieron rumores de que su relación se había deteriorado y que ya no se hablaban. Aunque nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó, lo cierto es que la historia de Erkenci nos recuerda que a veces la magia de la pantalla no se traslada a la vida real. La serie es un recordatorio de que la fama y la fortuna no siempre garantizan la felicidad y que es importante mantener los pies en la tierra. Un dato interesante sobre esta serie es que se rodó en Estambul y en la región de Egeo de Turquía, y los paisajes son simplemente espectaculares. La serie fue un éxito internacional, especialmente en Latinoamérica y España, donde se convirtió en un fenómeno de masas. La serie catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman, que se convirtieron en estrellas internacionales. Erkenci demostró que las series turcas pueden tener un gran éxito en el mercado internacional y que tienen un gran potencial para generar ingresos y empleo. Y con Erkenci llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo del drama turco. Hemos visto historias de amor apasionadas, prohibidas, traicionadas y, en algunos casos, frustradas. Hemos visto cómo el amor puede ser fuente de felicidad, pero también de dolor y sufrimiento. Hemos visto cómo la realidad a veces supera la ficción, y cómo la magia de la pantalla puede hacernos creer en cuentos de hadas que, lamentablemente, no siempre tienen un final feliz. Pero sobre todo hemos visto el poder de las series turcas para conectar con el público a nivel emocional y para generar debates sobre temas importantes como el amor, la familia, la infidelidad y el empoderamiento femenino. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me gustaría saber cuál de estas series es su favorita, y qué piensan de las relaciones entre los actores fuera de la pantalla. Déjenme sus comentarios abajo.
Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.